La SEC no va a apelar en contra de la decisión que tomó el tribunal hace unas cuantas semanas sobre el ETF de Grayscale. Esto significa, por un lado, que el ETF va adelante, que tenemos un nuevo competidor en el mercado junto con BlackRock y otras empresas importantes y que el precio de Bitcoin se acerca a ese momento al que le llamamos to the moon. Bienvenidos descentralizados a un episodio más. El precio de Bitcoin en este momento acaba de tener una volatilidad bastante interesante, al menos al momento en el que estoy yo grabando. Tuvimos un incremento que va desde los 27.200 hasta los 30.200. Estamos hablando de un movimiento bastante interesante, pero la verdad es que fue un movimiento fugaz. Creo que tenemos una apreciación interesante aquí. Tenemos movimientos que, si bien obedecen al apartado técnico que hemos analizado y que ahorita vamos a profundizar un poquito más, también tenemos que considerar cosas como los aspectos fundamentales, que es precisamente del tema del que vamos a hablar el día de hoy, sobre todo con el ETF de Grayscale. Pero bueno, en el aspecto técnico, si nos vamos al marco temporal de una semana, vamos a encontrar algo bastante interesante, y es que a pesar de esta volatilidad que tuvimos el día de hoy, que vamos comenzando apenas semana, el precio de Bitcoin se encuentra todavía por debajo de las medias móviles tanto de 20 periodos como de 200 periodos. La de 200 corresponde a la estrategia que normalmente se utiliza en cuanto a si el precio está por encima de esta media móvil de 200, se considera como una tendencia alcista, y por debajo pues una bajista. La de 20 periodos es exactamente lo mismo, pero esta es una estrategia personal. A mí me gusta más utilizar esto porque nos permite irnos adelantando a ese próximo movimiento, aunque obviamente pues cualquier cambio de tendencia en el mercado, o si no se acerca a la tendencia que la mayoría maneja, bueno, pues ahí hay que ir tomando decisiones y sabiendo pues más o menos cómo lo puedes gestionar. Tengo un video en YouTube al respecto en donde lo puedes checar. Te voy a dejar el enlace en las notas de este programa. Así que bueno, yo todavía considero que el precio puede regresar por la zona de los 25. De hecho, esta zona ha sido bastante importante. Los traders incluso pudieron haberlo aprovechado, porque tenemos ya pues no sé, más o menos unas 4 oportunidades en las que se pudo haber aprovechado, y con el movimiento que tiene en este canal más o menos entre los 25 y los 32, creo que ha sido buenas oportunidades, ¿no? Pero como el precio está obteniendo bastante resistencia, al menos en este momento, y los ETFs, aunque tuvieron un paso hacia adelante, todavía no son aceptados, y no creo que lo sean hasta 2024, aunque sea a principios. Yo creo que el precio todavía puede regresar por lo menos a los 25, pero incluso es probable que pueda dar una caída a un precio un poquito más bajo, y te voy a dar argumentos para ello. Pero primero vamos a hablar de las noticias, y es que el precio de Bitcoin está reflejando el sentimiento que tiene el mercado con respecto a lo que sucede alrededor del ETF de Grayscale. Y es que no sé si te acuerdas, pero hace unas cuantas semanas estuvimos platicando que Grayscale, bueno, había tenido una denegación por parte de la SEC para poder presentar su solicitud de ETF Spot ante pues la Comisión de Valores. Sin embargo, esta solicitud fue apelada directamente por Grayscale, y bueno, pues se determinó que no tenían ningún argumento, ningún soporte para decirle a Grayscale que no podía participar. Esto lo regresaba a la contienda, y tenía la SEC como fecha límite hasta el viernes de la semana pasada para entregar una apelación, para decir, bueno, que sí tenían argumentos y que pues por alguna razón estaban rechazándolo, ¿no? Pero si te acuerdas, incluso le dijeron que simplemente era por capricho, ¿no? Así, con esa palabra le dijeron, por puro capricho, no estás aceptando este ETF, así que yo no veo ninguna razón para que no le permitas participar, ¿no? Y efectivamente pues ya no tuvo absolutamente nada que decir. La SEC no hizo ninguna apelación, lo cual ya regresa oficialmente a Grayscale a esta competencia. Esto no significa que ya fue autorizado, simplemente regresa a la competencia. Ya está junto con BlackRock y las demás empresas, que ya son más de 15 me parece en este momento, las que tienen una solicitud activa, y a partir de este momento, bueno, pues ya se empieza a manejar cuál sería la fecha límite para la cual ya tendrían que dar una decisión definitiva sobre la aceptación de estos ETFs, que hasta donde tengo entendido es en marzo de 2024. Yo creo que en el primer trimestre del próximo año vamos a ver esta autorización sí o sí, y la vamos a ver en cadena. Es decir, no solamente van a autorizar uno, tampoco sé si van a autorizar todos de golpe, pero por lo menos sí van a ir autorizando como que bloques de estos ETFs, aunque no sé si esto se pueda hacer de esta manera, porque pues el tema de la competencia entre ellos pues sí se vería un poquito afectado si primero aceptaran unos y después otros. Pero bueno, como dije, ahí sí la verdad no tengo ningún dato al respecto, ¿no? De hecho, tengo por aquí una nota sobre la conferencia que se llevó a cabo en Ámsterdam alrededor de Bitcoin. No la he podido ver, está bastante larga, tan solo uno de los videos dura 9 horas, pero
Asumo que está bastante interesante por el tipo de personajes que están ahí apareciendo. Vi, por ejemplo, a Edward Snowden, que está por ahí. Y de hecho creo que hasta un descentralizado estaba participando. Bueno, no como oponente, pero creo que estaba por ahí bueno, que estuvo presente, ¿no? En esta conferencia. Pero bueno, dentro de esta conferencia se estaba hablando también precisamente de que los ETFs al contado iban a ser aprobados todos en masa, justo como lo que te acabo de decir, ¿no? Tenemos un comentario de Martin Bethnal, quien justamente dijo que los ETFs spot de Bitcoin serán aprobados en masa, que hay muchísima probabilidad, por ahí se está hablando de un 90% de probabilidad en cuanto al ETF de Grayscale, y si se autoriza el de Grayscale, por supuesto que el de BlackRock también estaría garantizado. Como argumento a favor, aquí utilizan los ETFs de futuros de Ethereum, de los cuales hablamos, si no me equivoco, la semana pasada. Voy a buscar el episodio y te lo dejo en las notas del programa para que lo puedas pasar a escuchar si es que no lo has hecho, pero ahí nos habla de que esta autorización de los ETFs en futuros de Ethereum pueden ser un camino a seguir. Sin embargo, yo no estoy muy de acuerdo con ello. De hecho, en ese episodio te lo comenté, que a mí los ETFs de Ethereum me parecen más fáciles de autorizar, porque estábamos hablando de productos futuros y no de spot. E incluso los instrumentos spot de Ethereum creo que tienen una mayor facilidad de ser autorizados por el simple hecho de que el suministro de Ethereum es completamente ilimitado, y eso pues les permite tener un instrumento que pueden adoptar de una mayor manera a grandes cantidades, a diferencia del de Bitcoin, que como su emisión es limitada, pues obviamente no todos van a poder participar en esta contienda, al menos no a largo plazo. Al principio pues quizás sí, pero conforme el circulante se vaya reduciendo, pues tanto a las empresas como a los inversionistas les va a ir costando más trabajo de poder obtener pues una parte de esta inversión, ¿no? De hecho, también platicamos que los ETFs de futuros de Bitcoin ya también son una realidad desde 2017, cuando tuvimos ese boom a los $20,000. Uno de los catalizadores precisamente fue esta autorización del ETF de futuros, pero creo que en este momento ya no tienen un impacto tan significativo como lo tuvieron hace unos cuantos años, y ahorita creo que el ETF de spot va a ser el que se va a llevar todos los reflectores, y cuando empiecen a entrar en Bitcoin y en Ethereum, creo que la verdad aquí en temas de precios se va a poner bastante interesante. Aunque como siempre, para regular este hype, yo te voy a comentar que en términos de acumulación y control de Satoshi, siempre hay que tener en cuenta que esto puede ser una decisión peligrosa, a lo mejor no para nosotros en este momento, pero sí para el futuro de Bitcoin, porque ya hemos hablado de que ellos pueden acaparar una gran cantidad de Satoshis y probablemente incluso no regresarla al mercado. Es una posibilidad y simplemente la dejo por aquí, ¿vale? Pero además tengo un escenario bastante interesante con respecto al precio de Bitcoin y a esta noticia, y es que si nos vamos aquí al gráfico semanal y nos vamos a ver cuáles son los movimientos que se dan antes de un halving, podemos darnos cuenta que siempre hay un movimiento bajista, y un movimiento bajista considerable, ¿no? Vamos a ver aquí, si yo pongo la regla de cuánto estamos hablando, es un movimiento bajista desde el máximo hasta el mínimo de un 61% previo al halving de Bitcoin. Estamos hablando de que el halving fue en la semana del 11 de mayo y este movimiento se dio entre la semana del 10 de febrero y el 9 de marzo aproximadamente del año 2020. Y si nos vamos al halving anterior, también nos vamos a encontrar algo similar. Ahí teníamos obviamente una volatilidad un poquito más reducida, pero también nos pudimos encontrar con un movimiento bajista interesante. De hecho, el movimiento continuó post-halving en este caso. Estamos hablando de un movimiento inicial de un 29% y completo también fue del 29% porque volvió a subir y regresó. Pero digamos que un movimiento bajista de un 29%. ¿En qué te digo que tiene una relación justamente con lo que puede suceder? Bueno, cuando se autorice este ETF de Bitcoin, que para mi punto de vista sería más o menos por el primer trimestre, febrero-marzo del 2024, esto coincide con las etapas previas precisamente al halving, el cual está programado aproximadamente para abril o incluso la primera semana de mayo, pero lo más seguro es que ocurra en abril. Recuerda que no se tiene una fecha fija, sino un cálculo estimado porque es a través de los números de bloques y no de una fecha pues tradicional como la que nosotros utilizamos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo considero? Que el mercado, bueno, pues se va a tener mucho FOMO cuando se autoricen estos ETFs. Esto va a incrementar a la demanda, es decir, va a haber muchas personas queriendo comprar y esto lo pueden aprovechar precisamente las grandes empresas para satisfacer esa oferta y evitar que el precio suba. Por el contrario, pueden hacer que el precio baje. Ellos ya están comprando desde hace más de un año. Yo no tengo ninguna duda de que llevan prácticamente un año o quizás hasta más tiempo comprando Bitcoin a buenos precios para poder ofrecer estos
estos contratos, estos instrumentos de inversión. Y considero que este puede ser uno de los mejores momentos para que ellos puedan aprovechar, hacer una última compra a buenos precios. Porque si ellos pueden satisfacer esta demanda y hacer que el precio baje, como siempre ocurre antes de un halving, entonces ellos mismos podrían volver a comprar un poquito más abajo y obtener una ganancia, ahora sí, con todo el camino del movimiento alcista que viene después de un halving, el cual ya podríamos considerar como el ciclo alcista de 2024 hasta 2025. Este es un ciclo que acuérdate que va poco a poco. Normalmente los días después del halving, incluso una semana hasta un mes, pues es como que bastante estable el precio, como si no pasara nada, pero a partir de ahí comienza a subir paulatinamente, quizás incluso con la noticia de los ETFs, bueno, pues el movimiento pueda llegar a ser un poquito más fuerte, pero de cualquier manera hemos visto al menos en el pasado, y suele repetirse la historia, que el movimiento pre-halving es un movimiento bajista. Entonces, ¿cuál sería mi especulación para, digamos, los próximos meses de Bitcoin? Yo creo que ahorita vamos a tener un movimiento alcista, el precio a lo mejor puede llegar, no lo sé, incluso a los $50,000 aproximadamente. Quizás tengamos un cierre de año bastante interesante, aunque no vamos a llegar ni superar el máximo histórico anterior. Y una vez que pasemos al próximo año y comience a acercarse ya esta fecha de la solicitud de los ETFs y de que sean aceptados, creo que ahí es donde vamos a ver esta caída que normalmente se ve antes de un halving. La van a aprovechar estas empresas, van a poder comprar, van a poder hacer su última compra a precios bajos, digamos, y a partir de ahí damos el banderazo inicial con las dos noticias, tanto la fundamental como la técnica, que sería por un lado el halving de Bitcoin y por el otro la autorización de los prácticamente 15 ETFs que están aquí en espera y de todas estas empresas que ya han estado comprando. También hay que considerar que el movimiento alcista vendrá por parte de los minoristas, son los especuladores y nosotros los minoristas quienes vamos a empezar a comprar por este FOMO, por este FOMO que se va a dar cuando los ETF sean aceptados, porque estas empresas, como dije, ya llevan más de un año acumulando y normalmente eso es lo que se hace, ¿no? Todo el periodo de acumulación de un mercado es cuando las empresas y cuando los inversionistas profesionales van comprando, y los movimientos alcistas normalmente pues es cuando ya van entrando los minoristas o las personas pues que estaban esperando ese momento, ¿no? Que no están comprando realmente en los puntos más bajos, y como en ese momento ya hay menos personas que están vendiendo, ya las instituciones hicieron su venta antes, que es precisamente el pre-halving, bueno, pues es por eso que el precio sube más rápido, porque ya no existe una oferta que pueda satisfacer a la gran demanda que en ese momento entra. Esa es la especulación que yo tengo con respecto al precio de Bitcoin y el tema fundamental y técnico de Bitcoin de cara a los próximos meses, pero pues me gustaría saber cuál es tu opinión también, así que puedes dejarla directamente en los comentarios de este episodio o puedes acudir a nuestro grupo de Discord e iniciar un debate para que todos podamos participar con respecto a lo que tú opines sobre este tema. Y antes de irme te recuerdo que esta semana estamos trabajando con el análisis curso de la cartera de Electrum. Estamos hablando temas bastante importantes sobre esta cartera, como el estándar propio que maneja la cartera y que te podría dar algún problema al momento de recuperarlo en algún otro servicio. Así que si tienes interés en utilizar esta cartera, que es bastante buena, bastante recomendable, o si tú ya tienes una cuenta en esta cartera, bueno, pues te sugiero que pases a checar este contenido porque está bastante interesante. Cursosbitcoin.com. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta mañana.